Buenas tardes, vicepresidente de Aluex, Vicente Pascual Carrión. Saludo también al resto de la Junta Directiva de la Asociación y, por supuesto, a nuestro conferenciante de hoy, a Juan Luján Martínez. Y a todos ustedes, señoras, señores, muy buenas tardes. Bienvenidos ya a la conferencia número 11. La pasada semana decíamos que inaugurábamos el ciclo con dos números. Bueno, pues ya estamos otra semana más, como decimos, en la conferencia número 11. Bien, antes de nada queríamos, aunque no estaba en nuestras manos, sí que queríamos pedirles disculpas porque la semana pasada la temperatura de la sala no nos... Ya les comentábamos que no era algo que no estaba en nuestra mano ni conocíamos tampoco, ya que al parecer una de las máquinas se había estropeado y bueno, pues estamos trabajando para que se solucione lo antes posible y hoy sí que estamos un poquito más calentitos, ¿verdad? Mucho más a gusto. Bien, pues finalizamos ya este mes de enero y lo hacemos también poniendo punto y final al miniciclo que arrancábamos, si recuerdan, el pasado 12 de diciembre, que dedicábamos a la ciencia. Hoy lo vamos a cerrar con una historia, o mejor dicho, con varias, con historias de la cardiología. Y lo vamos a hacer a cargo del cardiólogo Juan Luján Martínez, al que por supuesto agradecemos su presencia y que les voy a presentar brevemente. Aunque nacido en Madrid, Juan Luján Martínez llegó a Albacete con tan solo 7 años de edad y ya desde ese momento, desde entonces, se siente y es de Albacete. Estudió medicina en la Facultad de Murcia y obtuvo el título de licenciado en 1992. Ese mismo año realizó la prueba selectiva del Ministerio de Sanidad para la obtención del título de especialista, lo que conocemos como MIR, en la que obtuvo el número 222. Pasó entonces a ocupar la plaza de médico interno residente en cardiología en el Hospital General Universitario de Alicante, con una breve estancia en el Hospital Clínico y en el Hospital La Fe de Valencia. Ya en septiembre de 1999 se incorporó a la sección de cardiología del Hospital de Elche. En 2008 pasó a formar parte del servicio de cardiología del Hospital USP San Jaime de Torrevieja, en la actualidad conocido como Hospital Quirón Salud Torrevieja, donde desarrolla su actividad asistencial. Además, ha sido colaborador honorífico del Departamento de Medicina Clínica de la Universidad Miguel Hernández, es miembro de la Sociedad Española de Cardiología y miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Valenciana, también de Cardiología. Bien, como todas las semanas les decimos, tan solo damos una breve pincelada de lo que es el currículum. Podríamos seguir durante minutos, pero ya se hacen una pequeña idea de la trayectoria profesional de nuestro conferenciante de hoy. Así que, por mi parte, nada más. Le cedemos ya la palabra y estamos deseando escuchar estas historias de la cardiología. Así que, Juan, cuando quiera, muchísimas gracias. ¿Se me oye bien? Vale. Bueno, agradecer primero de todo a todos los asistentes por venir aquí esta tarde de enero. Agradecer, por supuesto, a Lues, a todas las personas que lo hacen posible, a sus socios, a la Junta Directiva. Y agradecer también a todas las instituciones públicas y privadas que permiten que esto pase, ¿vale? Porque creo que esto es una buena causa. Entonces, bueno, cuando me dijeron que tenía que dar una charla, pues lo primero que pensé es que de qué le hablo yo a esta gente. Entonces, no quería hacer una cosa que fuera ya muy conocida, muy repetitiva, de prevención, de cosas que ya nos machacan todos los días, y tampoco una cosa muy específica de un tema muy específico de cardiología que igual es para el público general, pues no tiene interés. Entonces he pensado en un poco recoger historias o momentos que reflejen los cambios que ha habido en los últimos 50 o 70 años, cambios tecnológicos que nos han mejorado la vida a los médicos y sobre todo a los pacientes, la calidad de vida. Y es intentar hacerlo un poquito más entretenido, ¿vale? Para intentarlo. Nuestro primer protagonista es René Laennec, que es un médico francés nacido a finales del siglo XVIII.
se quedó huérfano de muy pequeño y eso hizo que tuviera que ser educado, recogido por un tío suyo que era médico, lo cual le facilitó que llegase a ser médico y en 1816 era médico jefe del Hospital Necker de París. En aquel entonces, pues los médicos, sus dos armas principales eran la historia clínica, preguntarle a los pacientes qué te ha pasado, qué es lo que nota, desde cuándo, a qué lo atribuyes, y la exploración física. La exploración física consiste en lo que ves, en lo que puedes tocar y en la ocultación, perdón. Y esta es un fragmento de un cuadro donde se recoge la exploración y como vemos pues está el médico con la oreja pegada al paciente, en la espalda del paciente. Luego también tenía que pegar la oreja en otras partes de la anatomía cuando era necesario. Entonces, según nos cuenta el propio René Laennec en su libro, un día que tenía una paciente que estaba embarazada, con los pechos muy grandes, con fiebre sudorosa, pues no sabemos si por pudor o porque no quería acercarse, con un papel que llevaba en la mano, hizo una especie de tubo y se puso a escuchar y su sorpresa fue que diciendo, uy, pues si esto se oye casi mejor así. Y a raíz de ahí fue cuando inventó este dispositivo que le puso el nombre de estetoscopio, estetos de pecho y escope de observar, de mirar. El primer diseño que hizo pues era poco menos que un tubo de madera con un extremo en forma de embudo, como una campana, que es lo que amplificaba el sonido. Y escribió en 1819 toda su experiencia en un tratado de la auscultación mediada o tratado de diagnóstico de enfermedades de los pulmones del corazón, basada principalmente en un nuevo método de exploración. Muy pronto ya se fue perfeccionando este instrumento con materiales más flexibles, una especie de campana que era lo que amplifica el sonido y luego dispositivos para meterlos en los oídos. Hasta llegar al instrumento que actualmente conocemos como fonendoscopio o estetoscopio, que básicamente lo mismo, es una pieza metálica que hace de amplificador, simplemente por la forma que tiene y la membrana que lleva, el tubo que transmite y la conexión con los oídos. Hasta tal punto que esto se ha convertido en el símbolo de los médicos. Prácticamente, cuando quieres poner un símbolo de médico, pones un fonendo. He traído como ejemplo una cosa que yo creo que todo el mundo hemos oído cuando dicen que alguien tiene un soplo en el corazón. Un soplo es un ruido y es lo que se oye cuando tú auscultas a un paciente. A veces puede ser una enfermedad o no, depende de las características del soplo. Entonces, este sería un ejemplo concreto. Arriba vemos la válvula aórtica, esa especie de estrella de Mercedes que son 3 hojitas que abren y cierran. Cuando se abre deja un agujero por donde pasa la sangre. Y abajo tendríamos una válvula aórtica que no abre bien, enferma, y el agujero que deja es más pequeño, entonces la sangre al pasar por ahí pasa con más velocidad y hace más ruido, ¿no? Y entonces esto es lo que oiríamos. Uy, perdón. Eso es por lo que se llama un soplo, porque recuerda un poco cuando uno sopla dentro de un tubo, es ese sonido. Sería una forma de diagnosticar simplemente con el oído. Simplemente ya por decir, pues este paciente va a tener un problema en la válvula aórtica. Nuestro siguiente protagonista es de origen escocés. Es de la época más o menos, para que nos hagamos una idea, de cuando Pere Galdós estaba publicando sus novelas. Se graduó en la Facultad de Aberdeen en Escocia y era profesor de fisiología en un hospital en Londres. La fisiología es, digamos, lo que estudia el funcionamiento normal de los aparatos, los sistemas, las células, cómo funcionan las cosas, ¿vale? Y entonces, en realidad él, que no ha sido muy famoso, sí que está descrito históricamente como el primero que consiguió registrar un electrocardiograma humano con un aparato que se llamaba el electrómero capilar. Este sería una foto del aparato, no vamos a entrar a ver cómo funcionaba, lo de capilar es por el tubito de vidrio, ¿vale? Es más interesante que nos vayamos a una presentación que solía hacer con su perro Jimmy, que debía ser muy bueno porque estaba encima de la mesa con las patas metidas en unos cubos con un poco de agua, con sal, para que hubiera más conducción de la electricidad.
Entonces él solía hacer demostraciones con su perro, y esto simplemente lo que está haciendo es recogiendo la electricidad del animal con esos cables, con esos electrodos, y así era como registraba los primeros electrocardiogramas. La línea de arriba sería simplemente la señal temporal, la línea de abajo donde pone E sería el movimiento de la punta del corazón en la pared del tórax, y la línea de medio sería lo que es el electrocardiograma. Cada piquito que vemos ahí es un latido, es la electricidad de cada latido. Él, sin embargo, para él esto era un experimento más dentro de sus estudios de fisiología, pero no fue más allá. Por eso no ha pasado a la historia como ha pasado este hombre, que es Willem Einthoven, que es un médico holandés. Este hombre nació en la isla de Java, que eran las Indias holandesas en aquella época, porque su padre era médico militar y estaba ahí destinado. Con 6 años su padre se muere, tienen que volver a Holanda, no está muy bien económicamente, pero consigue estudiar medicina porque había una fórmula que era que el Estado le pagaba los estudios, pero con la condición de que cuando acabase tenía que irse de médico militar, como había hecho su padre. Entonces, él, gracias a eso, pudo estudiar, pero tuvo la suerte o la oportunidad de ponerse a trabajar en la cátedra de fisiología, y con eso pudo pagar un préstamo para pagar y no tener que irse a trabajar como médico militar. Entonces le permitió seguir trabajando y investigando. Y precisamente Willem Einthoven estaba presente en una demostración de estas del perrito. Pero sí que tuvo la clarividencia de decir, esto nos permite ver cómo está funcionando el corazón, y es muy interesante porque cuando tengamos una enfermedad vamos a ver cómo está el electrocardiograma de mal. En 1900 publica el artículo sobre el electrocardiograma humano normal y el estudio de ciertas enfermedades del corazón con el electrómero capilar. Sigue publicando porque tiene que ir buscando, sobre todo, perfeccionar el aparato para registrar el electro. Publica un nuevo galvanómetro. Estamos hablando de prototipos que eran complicadísimos, que ocupaban una habitación, y el paciente seguía haciendo como el perrito, tenía que poner el brazo y la pierna metido en el cubo porque si no, aquello no funcionaba. En 1903 publica otro artículo, el registro galvanométrico de electrocardiogramas humanos, y ya obtiene ahí pues algo totalmente superponible a lo que son los electros que usamos en la actualidad. Un registro de la actividad eléctrica del corazón, donde cada onda que lleva una letrita está señalando una parte del ciclo cardíaco. Por estos descubrimientos, en 1924, Einthoven recibió el Premio Nobel de Medicina por el descubrimiento del mecanismo del electrocardiograma. Y la verdad es que es un medio que seguimos usando todos los días, que es básico y fundamental. Y, por ejemplo, uno de los programas más exitosos que hay, que es la atención al infarto, al síndrome coronario agudo, con atención urgente, traslado al hospital, todo lo que eso supone, pues se sigue basando en el diagnóstico mediante el electrocardiograma. Sigue siendo el método diagnóstico básico para saber si el paciente tiene un infarto o no, y si hay que llevarlo corriendo al hospital o no. Como estamos hablando del electro, voy a hablar de Norman Holter, que a algunos seguramente igual ya les suena lo de Holter. Norman Holter era americano y era bastante polifacético, químico, físico, biofísico, ha sido artista, trabajó en medicina nuclear, también en explosiones nucleares, en fin, se ve que era inquieto. Y en 1947 él estaba interesado en registrar actividades fisiológicas, biológicas del cuerpo y transmitirlas a distancia, que entonces eso era transmitirlas por la radio. Su idea original era hacerlo, lo que él quería hacer era electroencefalograma, pero vio que era muy complicado de obtener y la señal eléctrica era más complicada, y entonces dijo, pues voy a hacerlo con un electrocardiograma, que es mucho más sencillo, es una señal que puedo manejar más fácilmente, y así fue. Y me dio este dispositivo, que como vemos es un prototipo totalmente inviable. Pesa un montón, lo tienes que llevar a la espalda, en fin, es bastante poco viable, es un prototipo, ¿vale? ¿Qué pasó? Pues que estamos en 1947, en muy pocos años viene la electrónica, los transistores, y entonces ya tenemos una especie de radio que lleva al paciente con sus cablecitos al pecho y su antena. Tendría sus limitaciones porque tendrías que estar cerca del sitio receptor para transmitir la información,
pero en fin, esto ya era otra cosa. Lo siguiente que se hizo fue cuando ya había grabadoras pequeñitas, una grabadora de estas de cintas pequeñitas, de esas de los espías de las películas, pues ya se podía registrar la información, no había que transmitirla. Lo siguiente fue la cinta cassette, exactamente lo mismo, pero una cinta cassette como las cintas de música. Y así hemos llegado a lo de nuestros días, que es mucho más llevadero, una memoria sólida con sus cables, su pila, y que puede durar 24, 48, 72 horas según el dispositivo. El interés de un holter es que tenemos un registro de 24 horas, con lo cual nos podemos ver sobre todo alteraciones del ritmo. La gráfica de arriba sería las 24 horas, podemos elegir cada momento para verlo, y aparte el ordenador nos está diciendo ya alarmas. Aquí ha pasado esto, aquí ha pasado lo otro. Podemos relacionar los síntomas del paciente para ver si hay alguna alteración, o al revés, pacientes que están teniendo cosas y no se han enterado. Cuando Norman Holter estaba diseñando los dispositivos, parece que le pusieron uno a un compañero que pasa a un cirujano, un médico que tenía algunos síntomas, y pudieron registrar cómo tenía un infarto y los cambios que se veían y arritmias. Esto fue una casualidad porque es muy difícil que coincida, pero es una de las capacidades que tiene el Holter. Antes de seguir, me voy a parar un momentito en la anatomía, simplemente para no perdernos y entender mejor lo siguiente. El corazón básicamente es una bomba, pero no de las que explotan, sino un motor, una bomba como la de la piscina, coge agua por un sitio y lo suelta por otro. Aquí la sangre llega. En realidad no tenemos un corazón, tenemos dos que están pegados, corazón derecho y corazón izquierdo, aunque uno funciona después que el otro. Entonces tendríamos la cámara de entrada donde viene toda la sangre del cuerpo, que es la aurícula derecha, de ahí pasa a la cámara de salida, que es el ventrículo derecho, y la válvula de admisión, digamos, de llenado, en la válvula tricúspide. Y la válvula de salida, que deja salir la sangre hacia los pulmones, en la válvula pulmonar. En el lado izquierdo tendríamos lo mismo, una cámara de entrada, que es la aurícula izquierda, la cámara de salida, que es el ventrículo izquierdo, una válvula de llenado de admisión, que es la mitral, y una de salida, que es la válvula aórtica. La gran diferencia entre los dos lados es que el lado azul, que pintamos siempre venoso, tiene menos presión porque el circuito es más pequeño y la sangre está menos oxigenada. Y el lado izquierdo, que pintamos siempre en rojo, tiene más presión porque tiene más recorrido y está más oxigenado, por eso se pinta en rojo. Y una de las particularidades del corazón es que funciona, como hemos dicho que es un motor, pues tiene un ciclo, es decir, todo tiene que suceder en un orden, llenado, vaciado, llenado, vaciado. Aquí las bolitas representan la sangre y lo que se ve un poco a cámara lenta es que se produce la salida de la sangre por las válvulas de salida, la válvula pulmonar que está en el centro y la válvula aórtica. Se abre la válvula para que pase. Cuando ya ha finalizado el vaciado, se cierran las válvulas de salida y entonces hay un pequeño instante que está todo cerrado, pero enseguida se abre otra vez la válvula de llenado para que entre la sangre desde las aurículas hasta los ventrículos. Y esto se va repitiendo un ciclo detrás de otro. Ahora cuando se abre la válvula de llenado pasan las bolitas y vuelta a empezar. Es un motor que está trabajando ahí todo el tiempo. Y bueno, no nos interesa aprendernos la curva de presión, pero esto para que entendamos que esta onda roja que he pintado es lo que tocamos cuando nos tocamos el pulso y es la presión sistólica y diastólica. Como el corazón funciona por momentos, pues entonces tenemos dos picos de presión, por eso tenemos una tensión sistólica y una tensión diastólica. Ahora vamos a pasar, enfocándonos ahora a otros nuevos medios de diagnóstico, a los hermanos Pierre y Jacques Curie. En 1880, estos eran hijos de médico también, y Pierre era matemático, fue el que luego se casó con la que sería Madame Curie, pero esto era antes y estaban trabajando con cristales de distinto tipo, de sal, de lo que más usaban era cuarzo, también había cristales de piedras preciosas, y ellos descubrieron el efecto piezoeléctrico. ¿Qué es esto del efecto piezoeléctrico? Pues simplemente observaron que cuando el cristal tú lo comprimías, producías una compresión, eso generaba una pequeña corriente eléctrica. Esto, pues que nos parece una cosa así muy interesante, pues su alumno Paul Langevin siguió investigando y entonces se dio cuenta que había una relación
de estos materiales piezoeléctricos y los ultrasonidos. Básicamente lo que vio es que se pueden producir los dos fenómenos. Tú tienes una deformación del cristal y se traduce en una señal eléctrica, y al revés, tú aplicas una señal eléctrica, el cristal se deforma y produce una vibración que produce una onda, y son ultrasonidos porque están en las frecuencias que están más allá del oído humano, no puede oírlos, por eso se llama ultrasonidos, porque son unas frecuencias que nuestro oído no percibe. Esto, por ejemplo, es lo que hace el murciélago para orientarse, es emitir ultrasonidos. Y esta fue la primera aplicación que se hizo, los ultrasonidos, porque ya era la época de la Primera Guerra Mundial, y los ultrasonidos se transmiten muy bien por el agua, es detectar o bien un submarino detectar un barco, o un barco detectar un submarino. Era una de sus primeras aplicaciones, mediante la emisión de ultrasonidos y a ver qué volvía de eco. Y eso es básicamente el principio de la ecografía. Cualquier ecografía que se haga es un dispositivo, un traductor que llamamos, que emite ultrasonidos, recoge ultrasonidos y luego eso lo procesa para darte una imagen más o menos fina. Y ya, metiéndonos un poco más en lo que es cardiología, llegamos a estos dos señores. Inge Edler es el de la derecha, que era el cardiólogo, y Helmut Hertz es el de la izquierda, que era físico, ¿vale? Entonces Inge Edler, el cardiólogo, estaba dedicado sobre todo a hacer estudios diagnósticos, y tenía un problema porque había un problema de la válvula mitral, que era la estenosis mitral, que la válvula no abre bien, que podía tratarse quirúrgicamente, pero los demás problemas no se podía tratar quirúrgicamente en aquella época. Entonces tendrían que afinar mucho el diagnóstico para no meter la pata. Y no tenían un método fácil para diagnosticar, ¿vale? Entonces se puso en contacto con Hertz, que estaba en el departamento de física, y que entonces estaba metido en los ultrasonidos que estaban de moda en aquella época, y le preguntó, oye, ¿tú crees que esto podría servir para algo y tal? Y entonces, bueno, pues no lo tenía muy claro, y lo que hizo fue, cerca de donde estamos nosotros, en Malmö, hay un puerto, y sé que usan ultrasonidos para estudiar los cascos de los barcos, a ver si tienen alguna grieta, algún defecto. Acércate, mira a ver. Entonces, él tenía un aparato pequeñito para hacer los ultrasonidos, y el físico se lo puso en el pecho y vio, aunque esto es una foto, no es una imagen que se mueve, pero había así como sombras, unas ondas que iban y venían, y efectivamente vio que eso seguía el ciclo cardíaco. Y dijo, pues parece que sí que es capaz de detectar algo, no sé muy bien el qué, pero parece que sí que algo se ve. Y aquí entra en juego Gustav Hertz, que era su padre, era Premio Nobel de Física en 1925. En realidad ninguno de los dos había llevado una vida fácil. Gustav Hertz tuvo que ir a la Primera Guerra Mundial, tuvo una herida de gravedad, luego estuvo trabajando en la Philips, luego se fue a la Universidad de Berlín, enseguida llegaron los nazis, parece que tenía un ascendente judío, se tuvo que ir a trabajar a la Siemens, y al final acabó exiliado primero en la Unión Soviética y luego en Alemania del Este. Pero lo importante, lo que nos interesa a nosotros, es que trabajó en la Siemens. Y mientras tanto, su hijo también tuvo que estar en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, acabó prisionero de guerra, acabó en Estados Unidos, pudo volver a Europa y trabajar en Suecia gracias a los contactos de su padre. Y precisamente como él había estado en la Siemens, tuvieron la capacidad de obtener un dispositivo de ultrasonidos fácilmente y que les fueran dando las modificaciones que ellos necesitaban para usarlo para el corazón. Y así fue como consiguieron en 1953 un primer registro. Esto está impreso en un papel, y lo que las rayitas que se ve ahí en blanco no es más que la sombra de la válvula mitral. No es simplemente más que eso, es la sombra que está dejando la válvula mitral en los ecos que estamos mandando. Esta es una imagen más perfeccionada, arriba está el electro, y esos piquitos que vemos ahí en medio, A, B, C, D, E, F, esos son los movimientos de la válvula mitral. Entonces dijeron, uy, pues esto nos viene muy bien, porque podemos ver si el movimiento de la válvula mitral es normal o está disminuido, que es al final lo que ellos estaban buscando, ¿vale? En realidad, entonces se trata de, con un haz de ultrasonido, según por donde tú pases, va a detectar una cosa u otra, y vas a tener unas rayitas u otras según la estructura anatómica que pases. Esto está muy bien, pero pasaron los años y ellos prácticamente no habían investigado nada más, se había quedado un poco en eso. Entonces, nuestro siguiente protagonista es Harvey Feigenbaum, que podríamos decir
Algunos lo llaman el padre de la ecocardiografía, aunque no sea primero en descubrirlo, por su papel que hizo, porque igual que pasaba antes con Wilhelm Tobel, él sí que vio claro de principio, dice, esto tiene que tener muchísimas utilidades, esto hay que usarlo, pero vamos. Él se formó en Indiana y le pasaba como a Engel, en principio estaba interesado en descubrir una forma de medir la función del corazón que fuera más sencilla y más fidedigna de lo que tenían. Esta foto que he puesto es más moderna, pero es para hacernos una idea. Lo que él quería era ver si midiendo los diámetros del corazón, del ventrículo izquierdo, cuando está lleno y cuando se ha vaciado, eso era una forma de medir cómo funcionaba el corazón, qué rendimiento tenía. Entonces se dedicó a investigar con la ecografía y rápidamente fue sacando trabajos. Vio que se podía diagnosticar fácilmente si había derrame pericárdico, si hay líquido alrededor del corazón simplemente por la forma de los ecos, el hueco que se queda. Y efectivamente vio que midiendo los diámetros del ventrículo podía hacer una estimación de cómo funcionaba ese corazón, si la función era normal o no. Es muy importante además Feigenbaum porque se dedica a la formación de médicos y de técnicos que hacen ecocardiografía, con lo cual la técnica se difunde. Y en 1972 escribió un libro que ha sido la Biblia, digamos, para aprender ecocardiografía desde entonces, con distintas ediciones. Volvemos a cruzar el Atlántico, años 70, una pequeña ciudad de Noruega. Y un hospital, pues que no sé si las camas que tendría, pero vamos, no era el hospital más grande de Noruega, era un hospital, me imagino, de una pequeña capital o un hospital comarcal. Y nuestros protagonistas son Björn Angelsen, que era un físico, Harle Hollen, que había sido ingeniero aeronáutico, y la doctora Liv Hattel, que era la jefa de cardiología en ese momento. Björn Angelsen estaba trabajando con un equipo que quería hacer un modelo matemático del fluidos, de los comportamientos del sistema vascular. Y se dieron cuenta que no tenían datos, no podían hacer ningún modelo porque no tenían datos para trabajar. Y entonces le encargaron a Björn Angelsen a ver qué datos se podían sacar, y él diseñó eso que se ve en rojo, que es un detector basado en el efecto Doppler, con el cual podía medir la velocidad de la sangre. Podía medir en un vaso si la sangre se estaba alejando, si estaba acercando, y podía incluso calcular la velocidad. Harle Hollen colaboró en eso, en esos estudios, y la doctora Hattel era la que hacía los estudios con los pacientes. Lo del efecto Doppler, así explicado rápidamente, vamos a explicarlo con sonidos, que es lo más frecuente. Un emisor de sonido, si está parado, pues las ondas son perfectas, simétricas, todo muy sencillo. Pero en el momento que el emisor de sonidos se mueve, entonces ya las ondas no son igual por delante que por detrás. La zona que se está alejando, las ondas están más separadas, frecuencia más baja, y si se está acercando, ahí las líneas están más apretadas, frecuencia más alta. Esto, el ejemplo típico siempre ha sido pues un vehículo, una sirena, por ejemplo, que hace mucho ruido, suena distinto cuando se acerca que cuando se está alejando. Cuando se acerca sería más agudo, cuando se aleja sería más grave. Entonces lo que hacía el traductor del Doppler pulsado, Doppler continuo, que es como se llama, es detectar cuando movían los ecos, por la variación que había en las ondas, si se estaba alejando o se estaba acercando. Que es este lapicito que hemos visto que tenía la doctora, una especie de lápiz pequeñito, ciego, sin imagen, simplemente tú lo vas poniendo y vas midiendo. Esto te da curvas de velocidad, y lo más interesante es que esas curvas de velocidad, el ingeniero pues demostró, haciendo simplificaciones matemáticas, que se podían también equivaler en gradientes de presión, en presiones, lo cual tiene mucho interés para conocer el funcionamiento del corazón y sobre todo los problemas valvulares. Vieron, por ejemplo, que podían medir, sin hacer daño al paciente todas las veces que quisieran, medir la velocidad de la válvula aórtica, saber si tenía un problema importante en esa válvula o estaba funcionando normal. Y lo mismo para la válvula mitral. Podían medir las presiones y hacer un diagnóstico mucho más eficaz y más certero que con el sistema antiguo que habían investigado en Suecia años antes. Todo esto sigue avanzando y en los años 70 ya en la escuela, digamos, holandesa, se centran más en los estudios 2D, que son lo que vemos de imagen, las fotos, y desarrollan
una tomografía 2D que le llamaron multiscan. En realidad, lo que estaban teniendo eran imágenes que ya eran algo más parecido a lo que nosotros vemos ahora, imágenes donde se pueden delimitar las cavidades y ver la anatomía del corazón, que hasta entonces eso no lo podían ver. Todo era cuestión de cuántos detectores tienes, cuántas ondas emiten y luego tienes que analizarlas y ver qué ha pasado con ellas, con lo cual al final era un problema de desarrollo de tecnología. Necesitamos para ver el corazón un traductor que sea estrecho porque tenemos que ver entre costilla y costilla, no puede ser un traductor muy ancho y que tenga la suficiente penetración para llegar a todo el corazón. Entonces, esto eran evoluciones muy dependientes de los cambios tecnológicos. Esto eran las imágenes en 2D que ellos tenían, que para la gente que no está acostumbrada pues siguen siendo manchas grises, blancas, negras, pero ya se ve una imagen anatómica y podríamos estar hablando de la ecocardiografía y todas sus innovaciones, y unas han tenido más éxito, otras menos, pues durante horas. Uy, la luz. Así es que lo vemos mejor. Y esto sería un ejemplo pues de lo que vemos hoy en día con una ecografía. Esto es una imagen un poco más anatómica, con las 4 cavidades, las aurículas, aunque donde está la V es donde está el traductor, que es donde estaría la pared del pecho, y aunque la imagen salga así, es totalmente arbitrario, la podríamos poner en cualquier otro sentido. Tenemos las aurículas abajo, y el ventrículo izquierdo arriba, ventrículo derecho allí. Y vemos cómo están abriendo y cerrando todo el rato. Simplemente con cambiarnos a otro sitio en la pared del tórax, ya tenemos otra imagen. Aquí tenemos la válvula aórtica en el centro, que está abriendo y cerrando, la válvula tricúspide a la izquierda, el ventrículo derecho por delante con forma de croissant, la válvula pulmonar que asoma allí, la aurícula izquierda por detrás. Y simplemente girando el traductor 90 grados en el mismo sitio, obtienes otra imagen, un corte distinto, en vez de transversal, como una rodaja longitudinal, y tienes el ventrículo izquierdo, la válvula mitral, los músculos papilares de los que depende la válvula mitral, y se ve muy bien la válvula aórtica. Aquí simplemente, ya viendo esta imagen, sabes si la válvula aórtica funciona bien o mal, pues ves si abre bien o mal. El Doppler color es ni más ni menos que una aplicación del Doppler. Cuando el sistema, digamos, del electrónico lo permitió, se codificó las velocidades que detectaban con el Doppler en colorines. Tenemos arriba una escala, todo lo que se acerca hacia la V, hacia el traductor, está en rojo, amarillo, y lo que se aleja está en azul. Dependiendo de que tenga más o menos velocidad, pues en la escala esa se mueve. Y esto es muy útil porque simplemente con un vistazo puedes detectar cómo son los flujos dentro del corazón. Podemos medir y estimar volúmenes. Y aquí, por ejemplo, si nos fijamos, tenemos en la imagen de la izquierda la válvula mitral. Vemos que hay un velo que se está moviendo bien. En cambio, el otro velo, el posterior, pues está rígido, no se mueve apenas. Y con el color vemos que hay un flujo de llenado de aurícula-ventrículo rojo que es normal, pero hay un chorro azul que no tendría que estar ahí. Eso es sangre que se está recirculando, que está volviendo a la aurícula, porque ese velo no está cerrando bien. Entonces, simplemente visualmente ya podemos darnos cuenta de que hay un problema ahí con la válvula. Y esto sería un caso todavía más exagerado, corazón ya dilatado y con una insuficiencia mitral mucho más grande. Cambiamos otra vez de tercio y nos vamos con Wilhelm Röntgen. Este hombre era alemán, por razones familiares se tuvo que ir a vivir a Holanda y finalmente fue a estudiar a Zúrich, al Instituto Politécnico, con la idea de ser ingeniero. Esta es una foto de Zúrich. La he sacado por una única razón, porque la hizo él. Es decir, que Röntgen conocía lo que era la técnica, las placas fotográficas, todo eso. Y él, cuando está estudiando, pues descubre con un profesor que lo que le gusta es la física. Entonces abandona su idea de la ingeniería, se doctora en física y acaba siendo profesor en una universidad en Alemania. Y resulta que una noche, el viernes 8 de noviembre de 1895, estaba haciendo un experimento que entonces estaba de moda porque lo había descrito antes el físico inglés Crookes, que era un experimento que se llamaba de rayos catódicos. ¿Qué es esto? Una especie de bombilla, una ampolla de cristal,
En ella ponían distintos tipos de gases, desde un extremo que era el cátodo hasta otro extremo que era el ánodo, atravesaba una corriente eléctrica y veían lo que pasaba. Veían a ver cómo se afectaba el gas, en fin, a ver qué pasaba. Entonces le estaba haciendo esto en su laboratorio, que era este, y se dio cuenta que un papel que tenía pintado con pintura de bario se hacía fluorescente. Cada vez que producía una descarga, se hacía fluorescente. Entonces dijo, aquí está pasando algo. Intentó separarlo, intentó poner cosas por en medio y vio que algo pasaba ahí. La única forma de que el papel no reaccionase, no cogiera fluorescencia, era poniendo una lámina de platino aislando el tubo de rayos catódicos. Entonces dice, bueno, aquí algo está pasando. Como conocía la fotografía, se le ocurrió poner una placa fotográfica y vio que efectivamente también se veía afectada. Incluso la llevó a otra habitación y vio que efectivamente seguía viendo afectada. Siguió probando, entonces puso cosas encima de la placa fotográfica. Estas son unas pesas que tenía en su laboratorio y vio que eso dejaba unas sombras, según el cuerpo que ponías, unas sombras u otras. Y para terminar, pues su mujer, que estaría por allí, le dijo, pon la mano encima de la placa y obtuvo esta imagen. Claro, entonces no sabía muy bien Röntgen esto para qué iba a servir, pero ya sabía que esto era una cosa espectacular, que la gente iba a alucinar cuando viera esto. Esto es un cuadro famoso de su presentación en una sociedad científica donde hizo exactamente lo mismo. Llevó su tubo de rayos catódicos, un voluntario, un médico famoso de la época, y le hacen una exposición de la mano y consiguen esta imagen, pues que es una radiografía, ¿vale? Entonces se llamaron rayos X porque no sabían muy bien lo que era. Entonces, como lo de rayos catódicos ya estaba cogido, pues le pusieron rayos X, que era la incógnita. Y básicamente, ¿cómo funciona para los rayos X? Radiaciones, el cuerpo humano, encima de un chasis, una placa fotográfica, y obtienes una imagen. En 1901 recibió el premio Nobel por esto, y hay que reconocer que Röntgen fue muy generoso y humilde, porque él siempre dijo que él esto no lo había inventado, lo había descubierto, que esto ya estaba en la naturaleza, y nunca quiso pensar en una patente ni en explotación comercial, quería que esto fuese para beneficio de la humanidad. Enseguida vino la Primera Guerra Mundial y, pues por suerte o por desgracia, sirvió para que eso se aplicase en medicina para todos los traumatismos, las amputaciones, en fin, todos los problemas derivados de la guerra. Tenemos una técnica, pues, que se puede aplicar a muchos niveles del cuerpo, ya no solo para traumatismo, sino en el tórax, en el abdomen, que tiene muchas aplicaciones, que se extiende rápidamente, porque los aparatos son relativamente sencillos. Luego, habiendo mejoras en los aparatos, y finalmente pues se incorporan medios como los contrastes, con lo cual todavía se obtiene más rendimiento de la exploración. Y que tenemos una radiografía de tórax de toda la vida, es de lo más humilde, pero lo usamos todos los días porque nos da mucha información. Tenemos las partes óseas, la columna, las costillas, los omóplatos, tenemos las partes blandas, como podemos ver abajo, el diafragma y las vísceras, el corazón y los pulmones, que tienen más aire, que están en negro, y con esto podemos saber pues muchos diagnósticos. El corazón está más grande, si hay signos de insuficiencia cardíaca, y ya digo pues que es un medio que utilizamos a diario. Nuestro siguiente protagonista no es tan conocido, aunque es más moderno, es Gottfried Hochschild, y de joven ya era bastante inventor, pero bueno, empezamos a los 20 años, donde se enrola como voluntario en la Fuerza Aérea Militar británica, en la RAF, y se mete en el tema de los radares. Y llega a ser instructor de la escuela de radar de la RAF. Después, cuando acaba la guerra, entonces se va a aprender al Colegio de Ingeniería, de la Facultad de Ingeniería de la Electrical House de Faraday, que era otro científico famoso más antiguo, y estudia Ingeniería Eléctrica. Y en 1951 se incorpora a la firma EMI Limited. EMI es Electromusical Industries, y participa en el desarrollo de nuevos sistemas de radar y armas guiadas. Sigue trabajando y en 1958 diseña y construye el primer ordenador completamente transistorizado en Gran Bretaña, que se llamó EMIDEC 1100. A lo mejor a alguien observador o que le guste la música se ha dado cuenta de que EMI era una casa de discos, y efectivamente así es.
Amy era una casa de discos que estaba dentro de este complejo y era además la que tenía los Beatles. Y dicen que probablemente pudo desarrollar muchos de estos proyectos porque tenía muchos ingresos gracias a los Beatles. Eso permitió desarrollar proyectos de investigación. Entonces lo que hace este hombre es que en 1967 diseña un primer prototipo de TAC. Esta es una foto con él dentro metido. En 1961 se instala un primer escáner en un hospital de Londres, en Wimbledon. Esta sería la foto de ese aparato, que es una foto moderna, pero el aparato es ese. Y se tienen los primeros escáneres craneales, parecido a una radiografía. La parte ósea la vemos en blanco y las partes blandas la vemos en oscuro. Recibió el Premio Nobel de Medicina compartido con Alan Cormack en 1979. Alan Cormack creo que era sudafricano y había desarrollado un poco la misma idea. El problema que tuvo es que él no tenía conocimientos de ordenadores ni de electrónica y no pudo ir más allá de la idea. Básicamente un TAC es un aparato de rayos, digamos a lo bestia. Tenemos un aparato que está emitiendo rayos, tenemos un montón de detectores en el otro lado, que es lo que haría de placa fotográfica, y eso además está dando vueltas, con lo cual es como si estuvieran haciéndote fotos desde muchos sitios, desde muchos puntos de vista, y además el paciente se mete dentro de ese tubo, con lo cual obtienes distintos cortes a distintas alturas. Por eso se llama TAC, tomografía, tomo de cortar, axial, porque es a la un F, y computerizada porque al final todos son fotos, datos, necesitas un computador, un ordenador, un sistema informático que te lo procese. Y eso te permite luego que tú obtengas todos los cortes que quieras. Los puedes obtener en longitudinal, en transverso, en fin, con eso incluso hacer reconstrucciones tridimensionales. Estas serían imágenes más modernas de un TAC. Aquí lo he puesto para que veamos que son cortes. Las partes de arriba están más abajo, por eso se ve delante los huesos de la nariz y detrás una pequeña parte que es el cerebelo. En medio vemos los dos bolas que están delante, son los ojos y ya se ve más cerebro. Y más arriba pues ya es todo cerebro. Lo mismo se puede hacer con el tórax. Ahí podemos ver las partes óseas, los grandes vasos, el corazón, las cavidades incluso también se pueden ver. Y por supuesto el pulmón con sus vasos, si hay algún problema en el pulmón. Como son imágenes ahora ya digitales que podemos jugar con ellas, pues podemos casi que hacer lo que queramos, un plano sagital y que quiero ver mejor las estructuras vasculares. Aquí esto está hecho para ver la aorta, que está dilatada, está enferma, tiene el callado, que es esa zona que hace la curva, y luego baja, podemos ver el esternón por delante, el corazón debajo, las vísceras, las arterias debajo que salen para las vísceras. Todo esto ha ido desarrollándose con la gran limitación de que el corazón está en movimiento. Entonces cualquier técnica de imagen que queramos tiene que tener mucha resolución temporal. No es lo mismo hacer una foto a una persona que está parada que a un niño o un perro que se está moviendo. Entonces se te va a mover seguro. Entonces, cuando esto se ha ido pudiendo resolver, ya tenemos imágenes de las arterias coronarias. Tendríamos la raíz aórtica en el centro, la coronaria derecha CD y la circunfleja, que es una parte de la coronaria izquierda. Y aquí lo mismo. Podemos ver el trayecto de toda una arteria coronaria. Incluso en esta que no tiene contraste, podemos ver que hay nodulitos de calcio y alguna zona que parece que la arteria está un poco así fea, tiene una parte más oscura y más estrecha. Estas son las imágenes con las que normalmente se trabaja para ver en un TAC coronario si hay enfermedad en las arterias, si hay alguna estrechez, ¿vale? Se pueden hacer imágenes mucho más bonitas como estas, que son reconstrucciones tridimensionales. Ahí hemos quedado el corazón, nos hemos quedado solo con los vasos. Que puede hacer con el corazón entero, modelos tridimensionales, ¿vale? Pero esto es más un poco de exposición porque eso lleva mucho tiempo hacer esa imagen. No necesitamos tanto para ver eso. Nuestro siguiente protagonista es Werner Forssmann, que era un médico alemán que se graduó en 1929 y nada más a finalizarse fue a uno de los mejores hospitales de Berlín, el Hospital de la Charité, y pues se ve que tenía mucha iniciativa y entonces le dijo a sus superiores que quería hacer una prueba introduciendo un catéter, que era un catéter de urología, un catéter por la vena del antebrazo y llevarlo hasta el corazón.
Esto se había hecho en animales, pero se pensaba entonces que hacer una persona era poco menos que un asesinato. Entonces sus jefes le dijeron que ni hablar. Él se ve que era muy obstinado y dijo, bueno, pues déjenme hacerlo, me lo hago yo mismo. Y entonces los jefes le dijeron que ni hablar. Y se ve que el hombre era muy testarudo y al final, con la ayuda de una enfermera, pues lo hizo. Introdujo un catéter, se lo llevó hasta la aurícula derecha y se fue a radiografía, que le hicieron una placa para comprobar que el catéter estaba allí. Y no contento con eso, lo publicó. El sondaje del corazón derecho. ¿Qué pasó? Pues que lo despidieron. Directamente, me imagino que en Alemania en 1929 eso de no hacerle caso a tu jefe no debía estar muy bien visto. Y pues no tuvo mucho éxito el hombre porque esto no se siguió y ya en 1956, después de la guerra, recibió el premio Nobel junto con otros médicos que sí lo habían seguido desarrollando. Esto que vemos lo que le dimos derecho, que es introducir un catéter desde una vena, puede ser del brazo, puede ser del cuello, puede ser de la pierna, hasta las cavidades derechas. Utilidades para medir presiones, para administrar fármacos y sobre todo en aquel momento demostrar que se podía hacer, ¿no? Lo mismo, muy parecido, es hacer un cateterismo en el lado izquierdo. Meter un catéter por una arteria y llegar hasta el lado izquierdo del corazón. Es un poco más peligroso porque hay más presión, hay más hemorragia, entonces es un poco más delicado, pero en esencia sería lo mismo, meter un catéter y llegar hasta el lado izquierdo. Esta sería la imagen que obtenemos, que es lo que se llama una ortografía. Al meter el tubito, soltar el contraste, vemos la raíz de la aorta, lo que veíamos antes con el TAC, y ahí ya se insinúan también las arterias coronarias. Esas dos ramitas, esa que se ve ahí colgando y la otra para allá, son las arterias coronarias que salen de la raíz aórtica. Y esto es lo que estaba haciendo el doctor Sons en la Cleveland Clinic, un procedimiento de este tipo, cuando tuvo un pequeño accidente. Se consideraba entonces que si tú introducías un catéter en una coronaria y metías contraste, pues el paciente tenía muchas papeletas para morirse. Y esto fue lo que le pasó a él. Se metió un catéter y sin querer inyectó contraste. Pero su sorpresa fue al ver que estos eran los catéteres, son un catéter más moderno, pero para darnos una idea de lo que es un catéter coronario, fue que tenía una imagen más o menos como esta y que el paciente estaba bien, no le había pasado nada. Y entonces fue como descubrió que se podía hacer una coronariografía, conseguir unas imágenes de las arterias coronarias, que hasta entonces pues se consideraba que eso pues no era viable. Esta animación es para que veamos un poquito más fácilmente la técnica. Esta es una técnica para llegar a la arteria sin tener que hacer una cirugía, pinchando. Lo que se introduce en principio, que se ve aquí, es una guía que llamamos metálica. Es como si fuera un alambre, pero bueno, no es un alambre porque es muy blandito, ¿eh? Sobre eso se mete el catéter. Cuando ya tienes el catéter allí, puedes quitar la guía metálica y, como va preformado, tiende a meterse en el agujero de la arteria coronaria, inyectas contraste y puedes ver la anatomía. Y eso sería lo que sigamos una coronografía. Muchas veces le llamamos cateterismo porque la técnica es un cateterismo. Y estas son las imágenes de una coronografía moderna. Podemos ver la anatomía, que en este caso son arterias normales. Charles Dotter y Melvin Judkins eran radiólogos y estaban haciendo una ortografía, pero esta vez en la barriga. Ortografía abdominal. Y pues un poco también por accidente vieron que con el catéter abrieron, canalizaron una arteria que estaba casi tapada. Y entonces dijeron, uy, esto tiene interés. Y publican un artículo con una nueva técnica que le llaman angioplastia. Básicamente, que en otra localización nos sirve el dibujo. Una arteria que está estrechada y ellos el catéter que introducían era pues como meter un catéter cada vez un poquito más gordo, con lo cual ibas ampliando. Esto tiene sus limitaciones porque puede ser dañar la arteria, pues se puede soltar material, pero bueno, la realidad es que con eso habían conseguido recanalizar una arteria que estaba casi tapada. Y eso nos lleva a nuestro siguiente protagonista, que este es más cardiológico. Andrea Argüensi tampoco lo tuvo fácil, se quedó huérfano con 6 años, su padre desapareció en la Segunda Guerra Mundial, llegaron incluso hasta emigrar a Argentina, pero se movieron a Alemania porque pensaban que allí tenían más futuro. Tuvo la suerte de que su hermano fue a estudiar medicina en la Universidad de Heidelberg,
y él se pudo estudiar después con su hermano y estudió medicina allí. Poco después cerraron las fronteras y ya no se podía pasar de Alemania del Este a Alemania del Oeste. El caso es que él llegó a Zurich a trabajar en el departamento de radiología y como ve a Charles Dotter en una demostración cómo hacía las angioplastias, pues empieza a hacerlo también. Pero rápidamente empieza a pensar que hay otros catéteres en otros sitios del cuerpo que llevan un globito que se hincha y dice, pues igual sería más interesante si pudiéramos tener un catéter que se hinchase dentro de la estrechez y abriera la arteria. Esto era un desafío más bien tecnológico, porque tenían que fabricar un catéter, que es una cosa muy pequeña, con el que pudieras inyectar contraste y con un globito en la punta que pudieras hinchar desde fuera, que no se rompiera, en fin. Esta es una foto de la mesa de su cocina donde estuvieron 2 años trabajando a ver ahí cómo hacían el catéter y gracias a que tenían en Zurich pues bastante desarrollo de materiales y de industrias químicas, eso les ayudó. Él trabaja durante años y realiza en 1974 su primera angioplastia con un catéter con balón a un paciente de 67 años en una estenosis en la arteria femoral. Nada más, esto bueno de esta técnica es que es muy agradecida porque enseguida se ven los resultados. No contento con eso, sigue haciendo ahora experimentos con animales y se dedica ahora a las coronarias. Y en 1977, gracias a la colaboración de Jacques Senning, que era el jefe de cirugía cardíaca de ese centro, que fue un poco el que dijo, muy bien, vamos a hacerlo. Trató con la primera angioplastia coronaria a un paciente que tenía una enfermedad en una coronaria. Hasta entonces el tratamiento que se recomendaba era la cirugía, el bypass, o sea que en realidad que Senning estaba apoyando un poco a la competencia y encima era la primera vez. O sea que fue un acto muy generoso por su parte. Y estas son las fotos de entonces. La primera foto se ve la arteria estrecha ahí arriba, no se ve. Aquí ya se ve que está dilatada y al mes prácticamente pues sigue abierta. Entonces pues eso tiene mucho éxito, se dedican a hacer cursos de angioplastia para que la gente vaya aprendiendo. Y la verdad es que ha sido una técnica que ha cambiado muchísimo la cardiología porque es una enfermedad que es frecuente, que es grave. Este es un tratamiento rápido, inmediato. Es el acceso vascular con la técnica esta de pinchar sin tener que hacer la cirugía es mucho menos agresivo y poco a poco se ha ido desarrollando y se pueden tratar un montón de lesiones. Desgraciadamente, bueno, sería también la animación, es muy parecido a lo que hemos visto antes. Introducir una guía, el catéter en la coronaria, inyectar contraste, se localiza la estrechez y ahora hay que cruzar, que es la parte más difícil, pues pasar una guía por esa estrechez, porque la guía es lo que da soporte para que pueda pasar el catéter, si no, no podrías pasar. Se hincha el catéter, se abre la arteria y entonces ya se queda la luz con un buen flujo. O sea, por lo menos es la idea. Como vamos a ver en la animación, aquí pasa algo más. Y es que le ponen lo que se llama un stent, que no es más que un andamiaje, como un andamiaje metálico, una rejilla, pues realmente para dar soporte mecánico y que no haya retracción elástica, que es lo que se vio después de las primeras angioplastias, que muchas la arteria se volvía a estrechar por un problema de elasticidad y porque crecía la pared de la arteria. De hecho, los stents ahora más modernos llevan medicación para que esto no pase. Y como decía, por desgracia, este médico, Andreas Gunenchi, lo fichó, digamos, la Universidad de Atlanta de Estados Unidos para seguir trabajando, pero con 45 años tuvo un accidente de avioneta y no sobrevivió. Estas serían más imágenes de cómo va un stent. Nuestro siguiente protagonista no es médico, no es físico, es un paciente. Se llama Arne Larsson, sueco, y se dedicaba a revisar instalaciones eléctricas en barcos y en industrias y parece que había tenido una miopericarditis, alguna enfermedad inflamatoria de joven y tenía muchos problemas, se desmayaba, perdía la conciencia, el corazón se le ponía muy lento, en fin, estaba así desde joven y habían probado a darle de todo, le daban café, le daban whisky y aquello no mejoraba. Y en 1956, con 40 años, por su situación era desesperada, no podía trabajar, se desmayaba 2x3, tenía que estar siempre con él para reanimarlo. Y entonces, nuestra siguiente protagonista, que es su mujer, pues oyó en la radio o en el periódico, no sé muy bien dónde lo oyó, que
que había unos médicos que estaban desarrollando unos marcapasos para perros y cerca de la universidad. Y ya que es el mismo cirujano que hemos visto antes, que entonces estaba aquí, nos lo cuenta. Dice, una mujer guapa y llena de energía entró en mi laboratorio y me dijo que tenía que implantarle un marcapasos a su marido. Le dije que no habíamos completado las series experimentales, que no teníamos un marcapasos para implantar en humanos. Y la señora le dijo, pues haga uno. Así de fácil. Antes de ver lo que es un marcapasos, pues recordar, como hemos dicho antes, que el corazón es un motor, entonces tiene una parte eléctrica, eso que se ven ahí, esos nodulitos SA node, y abajo otro nódulo que va a venir ahora, AV node, digamos que empieza el estímulo eléctrico en el SA node, el nodo sinoauricular, se transmite por los aurículas al siguiente nodo y después por ramas a los ventrículos. Y eso va marcando el orden de activación del corazón para que todo sea en su orden y tenga un funcionamiento coordinado, si no, no serviría para nada. Bradicardia es cuando ese sistema falla, va más lento, puede tener distintas variaciones dependiendo de sea el fallo. Caso máximo sería pues, que el corazón se parase, ¿vale? Y entonces veríamos un electro donde la frecuencia cardíaca baja. Rune Elkis es el ingeniero que estaba trabajando con Akesenin y el marcapasos que habían diseñado, que era un prototipo, pues era una cosa tan humilde como esto. Esa latita que se ve ahí era una latita de las de que llaman crema para los zapatos. Y dentro llevaba la electrónica que llevaba, que era muy básico, y un cable. Eso se rellenaba con resina para aislarlo y el marcapasos iba por fuera de la piel, en el abdomen del paciente, y el cable a la parte externa del corazón por debajo de la piel. Entonces, bueno, pues, ¿qué pasó? Pues que le pusieron uno y a las 8 horas el marcapasos dejó de funcionar. Ya le había dicho el cirujano que el prototipo no estaba preparado. Le implantaron un segundo que tenían de recambio, que era el único que tenían, y estuvieron así unos 3 años con fallos intermitentes y una vez a la semana tenía que recargar baterías. Pero bueno, por lo menos ya le mejoró un poco la calidad de vida a Arne Larsson. Lo cierto es que el señor Larsson recibió hasta 25 dispositivos más. Creo que fue hasta en 1960, hasta que no recibió un marcapasos, digamos, como los de ahora, debajo de la piel, con un electrodo por dentro del corazón. Y en total recibió hasta 25 dispositivos más. Esta es una foto muy simpática del cirujano, el ingeniero y el paciente a los 20 años del primer implante, celebrando el aniversario. Y hay que decir que el señor Larsson falleció con 86 años de edad, de un cáncer de piel, no del corazón, y que su cirujano y su ingeniero pues, ya habían fallecido. En España el primer marcapasos se implantó en 1962, el número 51 en el mundo, en el Hospital La Cruz Roja de Madrid, y en 1968 había un registro de 6 implantaciones en la Escuela de Enfermedades del Tórax, que era el centro de referencia de la naciente cirugía cardíaca. Es decir, que hasta los años 70, si tenías una bradicardia severa, tu pronóstico era muy malo, porque ibas a estar con muy mala calidad de vida o te ibas a morir en muy poco tiempo, ¿vale? Porque esa es una patología que vemos bastante frecuentemente. Perdón. Esto sería, digamos, la iluminación del marcapasos. El dispositivo va debajo de la piel como si fuera un bolsillito de una camisa y el cable va por dentro de las venas conectado al corazón y el cable lo que está haciendo es escuchando, digamos, la actividad eléctrica del corazón cuando, digamos, está programado para que si pasa un tiempo sin latido espontáneo, entonces actuar, transmitir un impulso para que el corazón no se pare o no se ponga muy lento. Normalmente lo que está es contando tiempo, si pasan más de X milisegundos, entonces interviene, ¿vale? Esto es en caso de una arritmia lenta, sería otro tipo de arritmia, no lo da igual. Lo importante aquí sería la frecuencia cardíaca. Cuando el marcapasos detecta que el corazón está lleno demasiado lento por debajo de lo que tiene programado, entonces empieza a funcionar cada rayita amarilla que se ve, que es un impulso eléctrico en el marcapasos, y consigue que el corazón funcione a velocidad normal. Bueno, y ya esta es la última historia que voy a contar. Es de Lawrence Craven, que era un médico muy humilde, americano, que nació en Iowa, en un estado muy rural de Estados Unidos, estudió en Minnesota. Esta prácticamente es la única foto que hay de él. Se fue a la Primera Guerra Mundial y cuando volvió, pues se puso a trabajar en California como médico general en el Glendale Memorial Hospital de California. Entonces se ve que entonces
una cosa que hacía muy frecuentemente eran amidelectomías y extracciones dentales como médico general. Y él se dio cuenta de que cuando le mandaban aspirina en grandes dosis, pues muchos pacientes tenían problemas hemorrágicos. Y aunque entonces no se sabía muy bien, pero sí que había ya una idea de que los infartos se encontraban, que las arterias coronarias tenían trombos, estaban trombosadas. Y entonces él dijo, bueno, pues voy a darle a mis pacientes lo que a mí me parezca, le voy a dar aspirina, que tomen aspirina siempre, a ver qué pasa. Tuvo la paciencia de seguir a los pacientes y en 1950 escribe un primer artículo donde dice que tiene 400 pacientes, que les está dando aspirina todos los días y que en 2 años no ha tenido un infarto. Él sigue trabajando sus cosas de médico general y en 1953 ya se atreve a recomendar en un artículo que una aspirina diaria a hombres de 45, 65 años con sobrepeso y sedentarismo, o sea, ya iba eligiendo un poco, ¿no? Que está bien que tomen una aspirina diario para prevenir el infarto. Y su último artículo, porque no publicó más, es con 8.000 pacientes, donde ve que solo había habido 9 infartos y en las autopsias no se había detectado trombosis. Entonces, claro, él sabía que esto tenía muchas limitaciones, porque era su experiencia con sus pacientes, solo un médico, pero bueno, había sido observador y había llegado un poco a esta conclusión y había tenido la paciencia de seguir, de ver lo que había pasado con todos los pacientes. También es una demostración de cómo funciona un poco la ciencia ahora en la época moderna. En 1897, cuando se descubre, se sintetiza la aspirina, mejor dicho, y se vende como, digamos, casi la primera medicina que se fabrica para vender, sintetizada artificialmente. En los años 50, cuando este médico tiene su observación, se da cuenta de eso. Y en los años 60 y 70 es cuando hay ensayos clínicos que estudian a ver por qué la aspirina produce eso y si realmente lo produce. Un ensayo clínico significa que tenemos que tener grandes grupos de pacientes que sean parecidos entre sí o iguales y que la única diferencia sea que estén tomando aspirina o no. Y así, cuando tú analices las diferencias, puedes estar seguro de que ha sido por la aspirina y no por otra cosa, no por su médico, ni por donde vivían, ¿vale? Tal es así que hasta el año 1985 la FDA no recomienda el uso de la aspirina como prevención, ¿vale? O sea que es una fecha bastante reciente. Y luego vamos un poco al extremo opuesto. Entonces hacían recomendación de que todo el mundo a partir de los 50 años hay que tomar aspirina. Hoy sabemos que no es así, que para que sea un beneficio tienes que tener cierto riesgo, mejor dicho, un riesgo alto, porque si no, los efectos secundarios, fundamentalmente las hemorragias, pues te anulan el posible beneficio que podrías tener. Para terminar, 2 citas, una de ciencia, Isaac Newton, o es una frase que al menos se le atribuye, dice, si he podido ver más allá es porque me encaramé a hombros de gigantes. En todas esas historias que hemos contado, en realidad, cada uno va dando un pasito más, pero siempre se apoyan en cosas que ya había de antes, ¿eh? A veces incluso se repiten cosas que no sabían que ya habían pasado. Entonces esto es muy importante en el trabajo de la ciencia. Y una frase de William Osler, que era un médico canadiense muy enfocado a la clínica, que yo creo que es fundamental para no dejarnos cegados por todos los medios tecnológicos, que es que el buen médico trata la enfermedad y el gran médico trata al paciente que tiene la enfermedad. Y esto es todo lo que quería contarles. Sí. Bien. ¿Alguna pregunta que levante la mano? Porque calle para siempre. Sí. Por aquí hay una. Cuando la esclerosis es una arteria es muy grande, el cateterismo, ¿qué es lo que quiere? Que está muy cerrado. El cateterismo, la limitación que tiene es que si está tapada del todo, 100% tapado, o sea que ni siquiera entra el contraste, entonces ya hay recomendaciones de que no tiene mucho sentido. Si piensas que es antiguo, no tiene sentido intentar abrirla. Si piensas que es nuevo, puedes intentar ver si la guía pasa, y si pasa fácilmente y la cruzas, se podría abrir. Pero si está tapado y es antiguo, mejor entonces. Y habría que pensar si lo merece en una cirugía. Más preguntas. Ahí hay otra. Sí, eso es. Yo, en primer lugar, quería darle las gracias por la conferencia. Gracias, y Lee. hacer un pequeño homenaje a un cardiólogo que a lo mejor usted ha oído hablar de él. Se llamaba Javier Aba,
del Hospital Quirón Salud de Albacete. Sí, sé quién es, sé quién es. Y al que desgraciadamente ya ha fallecido. No sabía. Y al que yo tengo que agradecer la vida por su perspicacia y por su intuición, por una consulta me consiguió salvar la vida porque estoy con un triple bypass de corazón. Y yo quería hacerle dos preguntas. Una era el tema de los medicamentos que nos dan ahora, la torvastatina esta. ¿Las estatinas? Que dicen que tienen muchos efectos secundarios y demás. ¿Usted cómo lo ve? Porque es algo que parece que se está produciendo y se está tomando mucho. Y una recomendación que me hizo a mí el doctor Aba, el doctor Javier Aba, que tomara muchos altramuces, que eran muy buenos. Pero los altramuces no sé si es que hay algo publicado como efecto antioxidante o antiagregante. La verdad que no sé lo de los altramuces por dónde va. Y de las estatinas, todos los fármacos tienen efectos secundarios, todos. Los efectos secundarios son efectos que no nos interesan, pero que los fármacos tienen. Entonces, las estatinas, la recomendación es que si tienes arterias enfermas, tomarlas es como tomar una aspirina, te está protegiendo de tener más problemas. Si no tiene las arterias enfermas, es una persona, entre comillas, normal, entonces hay que valorar el riesgo que tiene para ver si vale la pena la torvastatina o no. Y habrá casos de riesgo intermedio que no esté muy claro el beneficio. Pero para un paciente que tiene diagnosticada de enfermedad arterial no hay ninguna duda de que es beneficioso. Los altramuces, eso no, me lo revisaré. Sí, pues, debe ser porque tiene algún efecto antioxidante o antiagregante. Vamos mal. A ver, si se rompe la arteria. Si se rompe del todo, catástrofe. Porque tienen que pinchar para extraer el derrame pericardio hemático que se va a producir, evacuar eso, reanimar al paciente y entonces ver si se puede hacer alguna cosa, ¿vale? Si solamente es que se ha escapado, que es lo más frecuente, que se ha escapado un poquito de sangre, que se ha fisurado, a veces simplemente poniendo un stent se puede resolver. Otra cosa, no sé si viene a cuento, pero ha hablado de cambiar los tipos de soplos. Bueno, soplo es un ruido. Entonces, antiguamente cuando no había ecografía, tú tenías un soplo y siempre quedaba la duda de ¿tendrá algo en el corazón? ¿Vale? Ahora, como no tenemos ecografía, pues es muy fácil. Tú le haces una ecografía y sabes lo que tiene. Entonces, tú por las características, puedes saber si un soplo es un problema serio o no. Y si no es un problema serio, no pasa nada. Si no es un problema serio, no pasa nada, efectivamente. ¿Un aneurisma? Los aneurismas prácticamente no... Hombre, si se está rompiendo, está haciendo presión o creciendo muy deprisa, puede dar dolor. Por ejemplo, el aneurisma de la aorta puede notar dolor, incluso los enfermos tienen dolores como un cólico, pero lo más frecuente es que no den muchos síntomas. Están ahí asintomáticos y cuando se rompe es cuando empieza a dar síntomas, pero entonces ya hay que darse mucha prisa. Una referencia, nada más que ha citado el cardiólogo, gracias por su conferencia. Pues en una conferencia siempre hay un estudio importante que necesita a los demás el conocimiento. Con lo cual, muchas gracias por tu estudio y tu conferencia. Muchas gracias. Ha hecho mi compañero en la cardiología a un urólogo. Exactamente, que se me ha olvidado. Te lo iba a decir. Exactamente, que se educó en urología después. Exactamente. Este hombre que era urólogo, todos los días nos manejamos una historia que es el cateterismo, de los ureteres. ¿Va a llegar al riñón? Eso hace años, porque era un residente de urología. Y si el cachete lo paso, los ureteres, lo paso por las venas, del antebrazo al corazón, ¿qué pasaría con esto? Vamos a investigar las tensiones cardíacas. ¿Y saben ustedes qué pasó? Que el que era cirujano
alemana, Ferdinand Sauerbruch, oiga, vaya usted fuera de esa universidad alemana, esto no es un circo, váyase fuera. Y siguió el camino todo de la cardiología, no, de la urología. Exactamente. Fue un ilustre urólogo, expulsado. Claro, Sauerbruch le había pasado de Sauerbruch fue el gran cirujano alemán que motivó la forma y manera de operar el tórax. El abrir el tórax significa la entrada de aire en el tórax y aquí era la muerte fatal. Sauerbruch inventó una cámara de baja presión para operar con el tórax en esas condiciones. Su maestro, que era von Mikulicz, maestro de Bidlow, le dijo, oiga, ahí se pone esta universidad, esto es Alemania, no es un circo, váyase. Yo creo que hay un problema, sobre todo de autoridad. No. El gran maestro que fuera Werner Bormann, un hombre que después de la guerra mundial acabó siendo médico general en África profunda. Una historia realmente fantástica. Discúlpeme que como urólogo claro. Por referencia. ¿Hay alguna pregunta? No. Vale, me ha parecido. ¿Alguna más? Sí. Dos muy concretas. Sí, pues. Dos muy concretas. Un soplo funcional, si no es patológico, ¿tiene problema? Si es funcional significa que es inocente, que no tiene nada que ver. O sea que, por ejemplo, si tienes anemia, estás embarazada, tienes un soplo funcional. La sangre va más deprisa porque hay más volumen, pero no es un problema cardíaco. Vale. Y la otra, en el caso de las bradicardias que ha comentado, en el caso, por ejemplo, de los deportistas, ya no solo que sean profesionales, obviamente se puede ver esa bradicardia. ¿Solo se puede discriminar si es patológica o no con una ergometría, con una prueba de fuerza? No, la ergometría te sirve para ver la respuesta y en un deportista va a ser súper normal. En general, en personas jóvenes, si son deportistas y corazón va lento, es una cosa normal. Prácticamente no habría que investigar nada. Pero es tan difícil discriminarlo para saber que es patológico. No, quiero decir, si tú haces una prueba de esfuerzo, la frecuencia cardíaca no sube, o le haces un holter y tiene pausas patológicas, eso no es normal. Pero eso no es lo que vemos normalmente en deportistas. Ya, pero antes de hacer esa prueba de esfuerzo, es fácil discriminarlo, si es patológico o no. A ver, a mí en mi consulta viene un señor de 35 años que hace mucho deporte y tiene 45 en el electro, y yo es que no necesito hacerle ninguna prueba. Eso es normal. No, yo se lo digo porque a mí en concreto me pasó y el cardiólogo me dijo, ni te muevas a partir de ahora que respiro prácticamente. Y luego me hicieron la ergometría y efectivamente era por un tema de consumo. Hay que interpretar. La dificultad de la medicina es que tienes datos que son incompletos y tienes que integrar toda la información. Si no, no habría médicos, habría un cajero, tú le pones los síntomas y no se equivoca, no se le olvida, mucho mejor que un médico. Pero hay que integrar toda la información. Entonces, esa es un poco la dificultad de la... Por eso lo que me extrañó y casi lo vi casi ya de vino sin hacerme nada y decirme, ni te puedo asustar, ¿para qué conservarlo? Son dos problemas distintos. No. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y bueno, yo creo, viendo las preguntas, todas las preguntas, y creo que incluso había alguna más, pero bueno, nos van a disculpar, tenemos que ir terminando. Pues yo creo que da cuenta del interés que ha suscitado, cómo se ha seguido esta conferencia y lo que hemos disfrutado y aprendido, sobre todo aprendido. Así que, de verdad, muchísimas gracias. Vamos a pedir a nuestro vicepresidente, en este caso a Vicente Pascual Carrión, que nos acompañe. Juan, por favor, si se puede colocar a su lado, porque le va a hacer entrega de este detalle. Vicente, ¿sí? ¿Querías decir algo? Mira, el micrófono este. Quería decir que creo que es obligado que este detalle se lo dé su madre. Sí, que se iba a escapar. Carmen Rosa Martínez. ¿Sí? ¿La madre? ¿Sí? Entonces nepotismo claramente, ¿eh? Uy. Muchas gracias.
Bueno, pues una imagen muy bonita también con la que cerrar esta conferencia y tan solo recordarles que continuamos el próximo lunes 6 de febrero de nuevo aquí en este salón de actos con el título Impacto de la industria de helicópteros en estos más de 15 años a cargo del director de Relaciones Institucionales y Comunicación de Airbus Helicopters España, José María Rubio. Abrimos un nuevo ciclo, miniciclo, dentro de este gran ciclo de conferencias en el que descubriremos cómo es este Albacete que va creciendo. No se la pierdan, les esperamos la próxima semana. Muchísimas gracias.